Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición de poder considerar tu palabra. Señor, gracias Dios por ello. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, regocijarnos en ti. Sabemos que nos vas a hablar, Señor, que tienes una cita de amor con nosotros y que sin duda alguna, Señor, al salir de este lugar, saldremos edificados por ti, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Comieron mucho? Se les nota que comieron. Ok, dice 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí vemos un principio de Dios en la palabra que es difícil de entender y de recibir, porque dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces dice todas, y si todas son todas, nos ayudan a bien, tanto lo bueno como lo malo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso es un principio difícil de entender o de aceptar, porque a veces nos preguntamos, bueno, ante las cosas malas, ante las adversidades, sí, nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, importante eso, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, hoy ya sabemos, o bien tal vez no lo sabíamos, pero es importante saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, el versículo 29 es en donde me quiero enfocar, y de ahí vamos a otros versículos más, pero quiero leértelo, el 29, en la versión Dios habla hoy, y dice lo siguiente: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Entonces, el propósito de Jesús, el propósito de Dios, es que a pesar de todas las cosas que podamos vivir, Él pueda ser formado en nosotros en cuanto a nuestro carácter. Entonces, quiero resaltar lo que dice: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó, es decir, tiene un propósito para cada uno de nosotros, desde un principio a ser como su Hijo, en el carácter de Cristo. Entonces, tiene un propósito Dios hacia con nosotros indiscutiblemente para nuestro carácter. Entonces, vamos a desarrollar 3 versículos donde me voy a enfocar el día de hoy. Vamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Dice, Colosenses 3, versículos 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estamos en Colosenses 3, 12 al 14. 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí mi Biblia dice el carácter del nuevo hombre. No sé si la tuya también diga lo mismo, pero la mía sí dice eso. Entonces vamos a ver cuál debe ser el carácter de un nuevo hombre o del hombre de Dios. Entonces el tema de hoy se llama el carácter del nuevo hombre. Entonces dice aquí, vamos a definir lo que es carácter. Tengo 3 definiciones. De acuerdo al diccionario de la lengua española,
La primera definición dice: señal o marca que se imprime, pinta o se esculpe en algo. La segunda, marca o hierro con que los animales de un rebaño se distinguen de los otros. Y la tercera, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, persona o colectividad que los distingue por su forma de ser u obrar de los demás. Me gusta mucho esta última porque es conjunto de cualidades de un grupo de personas que los distingue de los demás. Entonces ese es el carácter. Entonces dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La palabra vestíos o vestidos se repite dos veces, una aquí y la otra en el versículo 14. Entonces la Biblia o Pablo en este pasaje nos quiere hacer esa ilustración, ilustrarnos ese carácter como si nos vistiéramos con una nueva vestidura. Entonces dice aquí la palabra vestíos o vístanse es un imperativo, es decir, es un mandato, no una opción. En dos de las definiciones que leímos se nos dice que es una marca, mientras que aquí en el párrafo nos dice que es un vestido, lo cual son señales o marcas que van a identificar el carácter de un hijo de Dios. Así como identificamos, por ejemplo, las vestiduras de un doctor regularmente, bueno, es una bata blanca, el estetoscopio y decimos es un doctor o ahí va un doctor. Un policía, bueno, sabemos lo que la vestidura de un policía, el arma y podemos decir un policía, un soldado, etcétera, etcétera. O sea, eso lo identifica a ellos. Vamos a ver 8 cualidades de las cuales nos van a identificar el carácter como hijos de Dios. Entonces dice lo siguiente: vestíos pues, estamos ahí en el 12, como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí son 3 cosas que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha escogido, nos ha santificado, nos ha apartado para Él y nos ha amado. Entonces, dice acá, escogidos, santos y amados son 3 palabras en plural, es decir, se refiere a todos o a toda la iglesia. Escogidos, Jesucristo dijo en Juan, no lo leas, solamente si ahí tienes con qué apuntar, siempre es bueno traer con qué apuntar. Escogidos, Jesús dijo en Juan 6:70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Entonces, ¿quién nos escogió? Cristo. Entonces, como escogidos de Dios, somos pues santos. Esto es, separados por y para Él. Amados, creo que también es una importante palabra que debemos saber. Dice, somos el resultado del amor gratuito de Dios y generoso, dentro de su libre y soberana iniciativa. Recordemos Juan 3:16, ¿cuánto nos ama? De tal manera, o sea, me gusta el de tal manera, o sea, no lo podemos entender el de tal manera, pero sí lo podemos aceptar. De tal manera amó Dios al mundo, y quiero que lo hagamos de una manera particular. De tal manera amó Dios a Gabriel, de tal manera amó Dios a Lina, a Carlos, a ti, de tal manera te amó que ha dado a su Hijo unigénito, para que Lina, para que Gabriel, para que Carlos, para que tú no te pierdas, mas tenga vida eterna. Entonces ese es el gran amor, indiscutible gran amor de Cristo hacia nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha escogido, nos ha apartado y nos ha amado. Entonces, dice acá, vamos a partir de ahí, vamos a ver que aquí empieza la vestidura o las 8 señales o marcas del nuevo carácter de un hijo de Dios. Número 1, de entrañable misericordia. Dice, vístanse de entrañable misericordia. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ir estudiando cada una de esas cualidades y vamos a verlas en Cristo para que nosotros podamos también
entenderlas y vivirlas, desde luego, y su carácter se ha formado en nosotros. Entonces, número 1, de entrañable misericordia. Entrañable significa cariño, corazón, entraña, amor entrañable. O sea, no es cualquier amor superficial, sino un amor de corazón. Misericordia significa no recibir lo que merezco. Romanos 6:23, recordemos lo que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué merecíamos por ser pecadores? La muerte. ¿Y qué nos ha dado Dios conforme a ese versículo? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Implícitamente es por misericordia. O sea, por misericordia, no lo merecíamos, pero nos ha dado vida eterna por su amor y por su misericordia. Entonces, de esto hablaré más adelante cuando hablemos del perdón. Esto va muy de la mano. Entonces, aquí podemos encontrar una aplicación. No podemos pagar a otros mal por mal. Jesús dijo en Mateo 9:13, id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿qué quiere de nosotros? Que lo aprendamos. ¿Qué? La misericordia. No pagar a otros mal por mal, sino dar a otros lo que no, dar a otros lo que no merecen. Es decir, un buen trato, un trato amable. Entonces, número 2, de benignidad. Es parte del fruto del Espíritu. Y es importante decirlo. Estas 8 características son espirituales, desde luego. O sea, las vamos a poder aprender y a poder vivir con la ayuda del Espíritu únicamente. Entonces debemos de andar en el Espíritu y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entender esto y a poderlo vivir, a poderlo practicar. Entonces es parte del fruto del Espíritu, es benevolencia en acción, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad del carácter de quien está bajo su control. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando vamos en la calle manejando y alguien se nos atraviesa? O cuando se pasa el semáforo, alguien en rojo y casi nos choca. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante la agresividad de la gente en la calle? Ante la burla o grosería de compañeros de escuela, de trabajo, o quizás aquí en la iglesia. Dentro del hogar, ¿cómo reaccionamos? Entonces Cristo aplicó la benignidad cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera dijo lo que me hacen. O sea, no saben lo que me hacen, sino no saben lo que hacen. Entonces aplicó la benignidad indiscutiblemente, porque Él estaba siendo maltratado en la cruz. Entonces, dice el número 3, la tercera característica, de humildad. Vístanse de humildad. Es lo contrario al orgullo. Es la altivez o la soberbia. Es altivez o soberbia. Es lo contrario del orgullo, altivez o soberbia. La definición de orgullo, de acuerdo al diccionario, es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. O sea, a veces hasta ser una causa noble puede hacer dentro de nuestro corazón, puede ser porque nos pretendemos creernos más que los demás. Entonces, en 1 Corintios 4, 6, 7, acompáñame por favor. 1 Corintios 4, 6 y 7. ¿Ya lo tienes? Dice ahí, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué
tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué te distingue? ¿Un título? A lo mejor un liderazgo, a lo mejor un cargo, un puesto. Y dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? ¿Un edificio, tu casa, un carro? O sea, ¿qué te distingue que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, hay manera de gloriarnos, hay manera de exaltarnos por un puesto, por un título, por un cargo dentro de la iglesia, dentro de la empresa, dentro del trabajo, nuestros bienes materiales. Hay forma de podernos enorgullecernos de ninguna manera. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y desde luego sabemos que todo viene de parte de Dios. Vamos a Filipenses 2, por favor, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 1 al 11. Dice ahí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Mira, quiero recalcar aquí lo que dice misericordia, primero espíritu, misericordia y amor. Sigo leyendo, unánimes, todos, sintiendo una misma cosa. Número 3, nada hagas por contienda o por vanagloria, por pelea, porque yo quiero ser reconocido, porque le voy a demostrar que yo puedo más, o por vanagloria, por creerme más. Dice, nada hagas por contienda, por vanagloria. Seguimos leyendo, antes bien, con humildad. ¿Con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A mí me parece que aquí podemos encontrar bíblicamente lo que significa la palabra humildad. Y quiero leerlo de nuevo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No te parece que eso atropella nuestra carne, nuestro ego? Y qué bueno, porque no podemos recibir gloria ni vanagloriarnos por nada. Toda la gloria es para Jesucristo. Dice, número 4, no miradlo cada uno por lo suyo propio. O sea, nada de que lo mío es mío o lo tuyo es mío, sino cada cual también por lo de los otros. Lo mío es tuyo. Haya pues, número 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. La palabra siervo es esclavo. No se aferró a ser Dios únicamente, sino que tomó la forma de esclavo. Hecho semejante a los hombres, después se hizo hombre, se hizo hombre y tomó esa actitud en el corazón de ser esclavo. Número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Qué lindo aprender de Cristo y aprender de su carácter. ¿Sabes qué? Nos tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Tomar la decisión de humillarnos a nosotros mismos. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabes qué? Deja que Dios te exalte. ¿Por qué le exalta? Por ejemplo, si hoy podemos decir, ¿quién fue Pablo? Podemos decir, fue un hombre de Dios. ¿Quién fue Pedro? Un hombre de Dios. Sin duda, se cumple en la palabra que dice, el que se humilla, ¿sé qué? Será exaltado. Y el que se exalta, será humillado. Es mejor que Dios, pero que sea Él que nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
El perforador de pozos, que se llamó André Pouler, fue un francés, apostó ante un grupo de amigos en un restaurante que se bebería 39 vasos de vermut en 10 minutos. Ganó la apuesta y cayó muerto. Número 4, mansedumbre. Vístanse de mansedumbre. Es otra característica también del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Es una disposición tranquila, equilibrada en espíritu, no pretenciosa y que mantiene las pasiones bajo control. De condición benigna y suave, dicho de un animal que no es bravo. En el ganado lanar, cabrío o vacuno, carnero, macho o buey que sirve de guía a los demás. Ese es un animal manso, aquel que sirve de guía hacia los demás, aun y cuando entre ellos la característica es ser de un animal bravo como el buey. Entonces veamos también el ejemplo de mansedumbre en la vida de Jesús para aprenderlo y poderlo llevar a cabo. En Juan 18, acompáñame por favor. Juan 18, 19 al 24. Mira lo que le pasó. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, y diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, ¿qué sucedió aquí en la vida de Jesús? Sencillamente él, al dar una explicación, alguien, sin más ni más, le dio una bofetada. Entonces, ¿Jesús se merecía esa bofetada? Desde luego que no. Entonces, por esto Cristo en toda la Biblia es el único que ha dicho en Mateo 11, 29 y 30, te lo voy a leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vemos la mansedumbre de Jesús. Lo golpearon, lo abofetearon, y él respondió, no con golpes, no con insultos, sino aquí vemos una aplicación. Jesús, al ser humillado y golpeado públicamente, imagínate también públicamente, lo único que hizo fue hablar para dar una explicación. No fue agresivo ni de palabra ni con golpes. De ese mismo modo debemos hacerlo nosotros. Qué carácter de Jesús. Qué carácter de Jesús. O sea, estas cualidades, yo cuando estaba estudiando, yo me quedé frío porque me falta mucho para ser como Jesús. Pero todas las cosas me van a servir y te van a servir para que Cristo sea formado en nosotros. Número 5, paciencia. Debemos vestirnos también de paciencia. Esta es otra característica también del fruto del Espíritu. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la facultad de poder esperar cuando algo se desea mucho. En un hospital, al esperar para ser atendidos, por ejemplo, ahí, nuestra paciencia. Por eso se nos llama en ese lugar los pacientes. ¿Cierto? Porque necesitamos mucha paciencia. En la espera de una larga fila en un banco, paciencia. Un preso al cumplir con el tiempo de su sentencia para salir libres,
Cuando hablo de paciencia en la cárcel les digo, yo me siento y alguien de ustedes que pase por favor a enseñarme de paciencia, porque cumplir con una sentencia, vivir entre cuatro paredes, vivir en una celda y con las personas más desagradables, Señor mío, necesitan mucho andar en el Espíritu. Y sí lo logran, pero es lo que necesitamos todos también acá afuera. Entonces, la paciencia que el fruto quiere desarrollar en nosotros es la misma que se ve repetidamente en Cristo. Y de esa misma manera hemos de entregarnos unos a otros a Él. En 2 de Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pregunta, ¿Cristo es paciente? Sí. Y mira lo que dice este versículo: el Señor encamine vuestros corazones. ¿Quiere que seamos pacientes? Desde luego que sí. Entonces, es inseparable del amor la paciencia. Efesios 4:1-2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Se necesita amor para poder soportar y para poder ser mansos y humildes de corazón. Versículo 13 de Colosenses 3:13. Dice el 13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos con la sexta vestidura: soportándonos unos a otros. ¿Qué es soportar? En el original es aguantar, padecer, sufrir, tolerar, llevar y sobrellevar. En Marcos 9:19 dice Jesús: y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí fue cuando no podían echar fuera un demonio de un hijo de una señora, y él tuvo que decirles esto: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Lo trajeron y fue liberado el niño. Entonces, ¿Jesús nos soporta? Sí, indiscutiblemente. Entonces, en 1 de Pedro 2:18 dice: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a encontrarnos con jefes, con patrones difíciles de soportar, sí. ¿Para qué o con qué razón o motivo? Clientes, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Recuérdalo, todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces nos ha tocado personas difíciles de soportar, aún en la misma iglesia, en el mismo ministerio, y nos hemos alejado de ellas o hemos pintado nuestra raya dándole la espalda. Cuidado con eso, por favor, mucho cuidado. Y lo peor, tristemente, hoy en día se ven matrimonios en Cristo divorciados, aún y cuando Pablo escribe en 1 Corintios 13:7: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay que soportar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Lo necesitamos para que, entre muchas cosas más, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Qué bendición tener ese propósito de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Número 7, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Estamos ahí en Colosenses 3:13.
y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué es el perdón? En el diccionario de la lengua española, dicho de alguien que ha sido perjudicado. Por ello, remite la deuda, la ofensa, la falta, el delito u otra cosa. En el original significa hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente, dar liberalidad, conceder el perdón, perdonar generosamente. La palabra procede de la misma raíz que charis, que significa gracia. Entonces vamos a ver de qué manera Cristo nos ha perdonado. Mateo, acompáñame por favor, Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiero decirte algo hasta aquí. Ya que Pedro entendió que necesitaba perdonar, mira el corazón de Dios y el corazón del hombre. Le dijo: bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, digámoslo así. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y ni siquiera, él le preguntó y él les contestó: ¿hasta 7? O sea, como diciendo, es un número perfecto, porque eso es lo que nos dice la Biblia. O sea, quiero ser perfecto, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no, sino hasta 70 veces 7. El corazón del hombre y el corazón de Dios. Seguimos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquellos estudiosos dicen que su cuenta era impagable, no la podía pagar con nada. Seguimos. A en el 25, como no pudo pagar, era impagable, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Dicho sea de paso, mira, nuestro pecado afecta a nuestra familia y todo lo que tenemos. ¿Lo estás viendo aquí? Y dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, con mayúscula, nuestro Dios, el siervo nosotros, ten paciencia conmigo. ¿Hemos visto la paciencia? Y yo te lo pagaré todo. 27. El señor de aquel siervo, ¿movido a qué? A misericordia. ¿La hemos visto? Sí. Le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó todo. No le perdonó parte, sino le perdonó la deuda. Pero mira ahora nuestro corazón. Saliendo aquel siervo, nosotros, halló a uno de sus consiervos, un hermano en Cristo, alguna otra persona, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, humillado, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas el que no quiso. El perdonar es una decisión. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, ¿qué? Malo. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, mira,
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. No dice su ofensa, sus ofensas. ¿Cristo nos perdonó? Sí. ¿Nos invita a perdonar? También. Entonces, ¿de qué manera Cristo nos ha perdonado? Indiscutiblemente nos ha perdonado toda la deuda. Fue paciente en este caso y movido a misericordia y nos ha perdonado toda la deuda. Entonces, de la manera que Cristo os perdonó, y ese es nuestro modelo a seguir, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, ya estamos en el último versículo. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuáles cosas? Ya lo hemos estudiado. Número 1, de entrañable misericordia. ¿Qué dijimos que era? No recibir lo que merezco. 2, de benignidad. ¿Qué dijimos? Gentileza en el trato con los otros. 3, de humildad. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. 4, mansedumbre, condición benigna y suave. 5, paciencia, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. 6, soportándonos unos a otros, es aguantar, padecer, sufrir, tolerar, llevar, sobrellevar. Y 7, y perdonándonos unos a otros, es hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Aquí vemos otra vez más cómo hace un sobreénfasis, porque ya lo había dicho, vístanse, ahora aquí el énfasis es vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En Romanos 13, 8 y 9 dice, no debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. ¿Qué te debo? ¿Qué me debes? El amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vimos en un principio que Dios nos ha amado. Vemos aquí que también debemos amarnos los unos a los otros. Es el vínculo perfecto. ¿Qué significa esto de vínculo perfecto? Amor es una virtud, una cualidad, una gracia que las corona a todas las demás, que abraza a todas las demás, a las 7 características anteriores. Es como una fina vestidura que une, cubre, da valor y brillo a todas las demás. Un hombre de apellido Scott dice lo siguiente: sin el ceñidor del amor, todas las demás vestiduras son inútiles. Es decir, penden del cuerpo peligrosamente aflojadas. Y otro señor de apellido Moffat, por su parte, dice: el amor es el vínculo de una vida perfecta. Amén. Oramos. ¿Todas las cosas nos ayudan a bien? Amén. Señor, gracias, Padre, por esta palabra que de verdad, Señor, nos confronta con nuestro carácter. Señor, indiscutiblemente todos somos llamados a tener tu carácter, Señor. Eso es la marca, el distintivo también, Señor, de un hijo tuyo. Dios, nos damos cuenta que nos falta mucho ser como tú, pero no es, Señor, también lograrlo en nuestras fuerzas, Señor, o en nuestra carne, o en nuestra autosuficiencia. Señor, reconocemos que te necesitamos. Padre, ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a rendir cada área, Señor, que necesitamos rendir de estas 8 cualidades, de estas 8 características a ti, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos entender ese principio que tal vez antes no lo entendíamos, Señor. El que todas las cosas nos ayudaran a bien, Señor. Gracias, Dios, porque vemos que nada pasa por casualidad,
sino tienes un propósito con cada cosa que nos pasa, Señor. Gracias por formarte en nosotros y por ayudarnos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, salimos desafiados, ¿no? Salimos desafiados con 8 características. Espérate, espera un momentico, espera un momentico. Salimos desafiados, ¿no? Salimos desafiados de verdad a reflejar el carácter de Cristo, y cada una de las cosas lo que nos mostraban era Cristo Jesús, ¿no? Y ese debe ser nuestro máximo estándar. No nos comparemos nunca con el más malo. Cuando usted se vaya a justificar, piensa en Cristo Jesús a ver cómo le va. ¿Sí? Entonces ahí donde está. 8 cosas, ¿no? ¿Se acuerdan de cuáles eran las 8 cosas? La primera, misericordia. La segunda, humildad. Tercera, benignidad. Ok. Bueno, perdón, le ayudó al esposo. ¡Súper! Chévere, bueno. La tercera entonces, benignidad, paciencia, mansedumbre, ¿qué más? Soportar, perdonar, y el vínculo perfecto, que como siempre la motivación, acuérdese, ¿no? La motivación, ¿cuál debe ser? El amor. Esa es la motivación. Usted cuando venga a la iglesia no venga porque tiene un compromiso con alguien, sino porque tiene amor por Cristo, porque sabe lo que hizo por él. Me gustaría que oráramos por Gabriel, ¿no? Una bendición, ¿no? Pues chévere. Claro. Y bueno, ya con esto procedemos a salir de aquí, de este recinto, con ese mensaje tan hermoso que el Señor nos ha regalado hoy. Bueno, Señor, te agradezco, Dios, porque nos muestras, Señor, todo lo que tú haces y como tú quieres, Señor. Y cuando oraba esta mañana, Señor, esta tarde, orábamos por Gabriel y para que tú nos hablaras, Señor. Y yo creo que hoy nos has desafiado, Señor. Creo que hoy nos has desafiado de una forma increíblemente tremenda, Señor. Cuando miramos nuestra vida en este año que ha pasado y vemos estas virtudes, estas características, Señor, este sello que debemos de tener, nos quedamos cortos. Señor, ahorita que vamos a empezar un nuevo año, Dios, que este sea nuestro estándar, Señor. Nunca justificarnos, Señor, con las cosas que hacemos, Señor, sino como tú quieres que lo hagamos, Señor, mostrando tu carácter, Dios. Vuélate a ti, Señor, mi hermano Gabriel, Señor, santo Dios, y muchas gracias por su vida, Señor, familia, prospéralo, guíalo, Señor, y que seas tú, Señor, siempre usándolo, Señor, úsalo más y más. Te amamos, Señor, y ponemos delante de ti también, Señor, los ofrendas y Señor, que cada uno, Señor, de conforme a lo que ha sido prosperado de ti, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.